Hace 8 días inicié una enseñanza que titulé Cómo tener una vida saludable y emocional espiritualmente. Amén. Cómo tener una vida saludable y emocional espiritualmente. Pudimos abrir esta enseñanza desde el pasaje o el texto del Evangelio de Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ella tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y estuvimos haciendo toda esta introducción y pudimos definir que los judíos se sentían seguros porque ellos tenían las Escrituras, porque en ellos estaba la palabra de Dios, pero que no es simplemente por tenerla en nuestra mano, sino que hay que aplicarla sobre nuestra vida. Hay que caminar en las Escrituras, hay que determinar obedecer a la palabra del Señor. Amén. Y ellos estaban tan confiados de que la Escritura hiciera parte de ellos, que el Verbo, que es Cristo, tuvo que exhortarles de una forma muy particular al decirles: vosotros decís que sos hijos de vuestro padre Abraham, pero yo os digo que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacéis. Amén. Esto no es por cuánto nos congreguemos, esto no es por cuántos años podamos tener en la vida cristiana. Esto es basado en la determinación que nosotros determinemos en nuestra vida cuánto vamos a obedecer a Dios. Amén. Entonces vamos a seguir esta segunda parte, cómo tener una vida saludable y emocional espiritualmente. Quiero hacer memoria, como hablábamos, y quiero pedir a producción que nos haga memoria acerca de lo que es un hábito, para que lo proyectemos en la pantalla. Hábito en modo especial de proceder. Es un modo especial de proceder o conducirse, adquiriendo por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas. Entonces, un hábito son aquellas cosas que nosotros hacemos repetitivamente en nuestro diario vivir, en nuestro hábitat como persona. Tenemos hábitos. ¿Cuáles hábitos? Pueden ser buenos o malos, o aquello que nosotros decimos: es que yo tengo una mala costumbre o tengo una buena costumbre. A eso referimos como hábito. Amén. Estuvimos hablando un poco acerca de lo que la Organización Mundial de la Salud estableció como 12 hábitos para tener una vida saludable. Ahí nos lo están proyectando. Ok. Y terminamos en Josué capítulo 3 versículo 5. Quiero hacer memoria de este versículo, o de este contexto de lo que quiero hablar, de la vida saludable y emocional dentro de nuestro cuerpo espiritual o vida espiritual. 3 versículo 5 del libro de Josué dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y quiero abrir con una gran pregunta para cada uno de ustedes. Yo ya me la pregunté, ahora te la quiero preguntar. ¿Quieres tener una vida exitosa? ¿Quieres tener una vida concreta en tus objetivos? Amén. Gloria a Dios por esos 4 amenes. Pues la respuesta la dejó claro Josué al pueblo de Israel, diciendo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ese mañana no está hablando literalmente que sea lunes, está hablando de un comienzo, está hablando de un origen, de una determinación
que si tú determinas hoy santificar tu vida, vivir una vida agradable para Dios, se te va a abrir un panorama llena de bendiciones. Amén. Se lo voy a decir más textualmente: tendrás una vida de maravilla. ¿Alguien desea tener una vida maravillosa? Una vida con propósitos. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Una vida con propósito. Amén. Lo triste de este escritor, cuando él está en el apogeo del gran lanzamiento de una vida con propósito, vino algo que oscureció su vida, y fue la muerte de su propio hijo. Cierto día su hijo se encerró en su habitación, tomó un arma y se quitó la vida. Yo digo, ¿qué culpabilidad o cuánto pudo ser responsable de este padre con el hijo? Porque muchos dijeron, pero si nuestro hermano, recuérdame el escritor, Rewater, cuando escribe este libro, con una vida con propósito, porque cada uno de nosotros tenemos una vida con propósito, para bien o para mal. Amén. Yo creo que desde acá surge cuando Dios está hablando a Josué para hablar al pueblo y le dice: dile a mi pueblo que la única forma en que ellos tengan una vida especial, una vida diferente, es cuando determinen santificarse delante de mí. Amén. Mire que no le está diciendo: dile al pueblo que se tiene que congregar los 365 días del año durante toda su trayectoria. Eso en nosotros debe ser un hábito. Amén. Y por eso la palabra exhorta en el libro o en el Nuevo Testamento, en Hebreos, donde dice: y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y no está hablando de los de afuera, está hablando de los de casa. Amén. Que algunos de casa tienen por costumbre dejar de congregarse. Pero la exhortación del escritor del libro de Hebreos es que en nosotros debe estar la costumbre que hubo en Jesús. Saliendo Jesús de un tiempo de ayuno. ¿Y cuál fue el tiempo de ayuno de Jesús? ¿Cómo sale uno de 40 días, doctora? Usted en el estado, físicamente, uno sale sin ganas de nada, ¿no? Muy creciente espiritualmente, pero físicamente un poco débil, ¿no? Pero les tengo una buena noticia: que esa noticia en un día se soluciona. Porque su espíritu, porque usted antes de ser cuerpo físico es cuerpo espiritual. Amén. Entonces usted está conectado. Y después de Jesús haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, en el ayuno, bajo el Espíritu de Dios, porque fue lleno del Espíritu de Dios, al pasar este proceso camina, oh santo sea el nombre del Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, y se conecta con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos, para que usted sea lleno bajo la dirección del Espíritu Santo y empieza a ser empadronado por el poder de Dios sobre su vida. Va al desierto y déjeme decirle que no fue una tarea fácil. Fue guiado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Ninguno de nosotros desearíamos ser tentado por el diablo, ¿cierto? Es más, buscamos de pronto no meternos en ciertas cosas que no alboroten el campo espiritual, ¿cierto? Pero el que está lleno del Espíritu Santo va a tener una realidad que a diario va a tener que enfrentar el campo espiritual. Amén. Sea viviendo en el campo de la luz para enfrentar lo espiritual contrario a la luz, que es que las tinieblas. Entonces, saliendo Jesús del desierto, eso está en el Evangelio de Lucas capítulo 4, para que lo lea en casa. Saliendo, dice que fue llevado bajo el poder de Dios. Ya
si fue al desierto lleno, ahora sale bajo el poder del Espíritu Santo y dice que Jesús se congrega como era costumbre en él. Y si era costumbre en Jesús congregarse, cuánto más a nosotros nos compete tener una vida congregacional. Amén. Estamos hablando de hábitos. Hábito es toda acción repetitiva que tenga un ser humano o una costumbre, para bien o para mal. Tenemos malos hábitos de alimentarnos, ¿cierto? O algunos tienen buenos hábitos para alimentarse. Y todo depende de la determinación de la persona, qué hábitos va a adquirir. Ok. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Josué 3:5 dice que hablando al pueblo dice: santificaos porque Jehová. Se lo voy a traducir al contexto de hoy. Pueblo, si usted quiere hablar con Dios, debe santificarse. Si usted quiere caminar con Dios, usted debe adquirir un buen hábito, y el hábito de santificación. Producción, colabórame. ¿Qué es santificación? ¿O qué es lo que la Biblia llama santificación? Porque yo puedo tener cierta definición o lo que yo pueda creer de lo que es santificación, pero la Biblia, basado de la Biblia o basándonos en la Biblia, la palabra consagración significa la separación que uno hace de las cosas impuras. Amén. Eso es santificación, una determinación a no contaminarme de lo impuro. Amén. A mí me gusta mucho vestirme de blanco. Me gusta mucho usar el calzado blanco, pero siempre me preocupa ensuciarme. Amén. Porque algo blanco, por pequeño que sea, se echa de ver. Amén. Una vida cristiana sin la pureza se echa a ver. Oh, alabanza sea el nombre del Señor. Por eso la santificación es una determinación a no contaminarme de cosas impuras, a cosas que me van a ensuciar, algo que practiqué hace tiempo. El apóstol Pablo, en el libro o en la carta de los Corintios, en la segunda carta de los Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo. Y esta palabra, esperen un momento, yo sé que se la saben, pero esta palabra fue hablada a la iglesia, no fue hablada a los de afuera. Como decimos en mi tierra, en una jerga, a los que están en el mundial, a los que están en el mundo, ¿no? Porque alguien que está nuevo y un cristiano usa esos términos. Alguna vez me preguntó: venga, ¿ustedes por qué dicen que los que están en el mundo? ¿Y ustedes dónde viven? Dentro de la lavadora metidos, dentro de una licuadora, porque usamos términos fuera de tiempo, ¿cierto? Entonces se cambió un poco para los que están en el mundial, para los que están fuera de Dios, aún estando dentro de la iglesia. Por eso Pablo a la iglesia de Corinto dice: si alguno de esta casa está en Cristo, nueva criatura es. ¿Hay alguna nueva criatura acá? ¿Hay alguien que ha determinado santificarse? Dígame sin miedo. Y ayúdele a su hermano a levantar la mano. Hermano, yo creo que usted es nueva criatura. Yo tengo una bendición de estos días, una gotera que... Pero ayer estuvo acá la administración mirando, que ha sido lo que me desvela por ratos. A veces yo ya me saca adentro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero no se preocupe, no es allá. El problema lo tengo yo acá en un punto específico. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y hay una parte que es el complemento de estar en Cristo. Dice: y todas las cosas viejas han pasado, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Pero el original
de este contexto, de esta raíz, dice: y las cosas viejas están pasando y se están haciendo nuevas. Por eso hoy yo quiero animarte. Cada uno de nosotros luchamos con una naturaleza que hay en nosotros. Amén. De pronto mis debilidades no son las tuyas. Amén. Y tus debilidades no son las mías, porque cada vida tiene un interior que edificar y un exterior que cambiar. Amén. Eso Pablo dice: las cosas viejas, santificaos, porque mañana promete Dios que habrá maravillas para contigo, que Dios va a estar contigo. Si hay una determinación de vivir una vida saludable, oh santo, porque hablar de santificación es hablar de una vida saludable ante los ojos de Dios. Amén. Entonces cada día, en mi diario vivir, en mi hábitat, yo estoy determinando, yo estoy santificando, estoy construyendo. Sigamos definiendo esta palabra. Dice: oh santo, yo estoy que oro por mí y me unjo con aceite. Bueno, acá lo tengo cerca. La separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que puede contaminar nuestra relación con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿cuáles son esas cosas que pueden ensuciar nuestra relación? Colosenses capítulo 3. Ahí está listado. Efesios capítulo 5, o Gálatas capítulo 5 nos habla de aquellas cosas que pueden contaminar nuestra comunión con Dios. Amén. Perdóneme, voy a decir algo muy fuerte. No necesito ir a la cama con una mujer para contaminar mi relación con Dios. El hecho de yo tener una discordia con usted y pasarlo por alto, ya estoy contaminando mi relación con Dios. Amén. Porque nosotros como cristianos hemos clasificado los pecados. A algunos le ponemos una gravedad y a otro le decimos mentira piadosa. ¿Sabe qué es una mentira piadosa también? Hablar fuera de la verdad. Eso es una mentira. Distorsionar una verdad, decir yo algo distorsionado de la palabra, es mentir de la verdad absoluta. Es contaminar lo infalible que son las escrituras. Amén. Y eso se puede convertir en una mentira piadosa. Algo que es adulterado, algo que se adultera, algo que daña la esencia, que daña el origen. Entonces, todo aquello que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto. Miren, por eso aclaramos todo lo que daña nuestra comunión con un Dios perfecto, porque en Él no hay sombra de variación. Lo que Dios determinó hoy, bueno, David sigue conmigo siendo ejemplo. El miércoles no lo solté, lo sigo cogiendo hoy. Lo que Dios determina hacer con David, usted no lo puede dañar. Yo no lo puedo dañar, aún siendo el pastor de la iglesia. No voy a interferir en el propósito, porque yo estoy en la misma condición. De lo que Dios ha hablado para él, lo está hablando para mí. Lo que Dios ha exigido para él, lo ha exigido para mí. ¿Quién puede dañar esto? Ni el mismo Dios lo puede dañar. Lo llama al que fue llamado. David, conde, es el que puede dañar el propósito de Dios. Ni el mismo diablo lo puede dañar. Pastor, explíquese un poco más, sea más claro. Ok, quiero invitarlo a ir al libro de Ezequiel. Santo es el nombre de Cristo. Capítulo 18 del libro de Ezequiel, si no estoy mal. Es una palabra que viene a mi vida en este momento. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice así: el alma que pecara, esa morirá.
El hijo no llevará la iniquidad de su padre, ni el padre llevará la iniquidad de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mi pecado no puede afectar a David, y el pecado de David no me puede afectar. Es lo que Dios está diciendo. Amén. El alma que pecara, esa morirá. ¿Qué hace que aún el mismo Ezequiel habla de lo que es una atalaya, cierto? Si yo veo a David fallar, si yo veo al justo fallar, en mí está ir y corregirle. Amén. Si él no presta por obra, la sangre de él será sobre su vida, no será sobre mí. Amén. Porque estamos hablando de la santificación, estamos hablando del propósito de Dios. Nadie puede alterar el propósito de un llamado personal, porque Dios es un Dios personal. Mi pecado, el pecado del pastor, no puede afectar la vida de David. El pecado de David no puede afectar mi vida, porque entonces Dios sería un Dios injusto. De pronto usted puede estar pensando aceleradamente acerca del anatema. Ahora estamos hablando, ¿qué es anatema? Se lo voy a definir claro para que usted lo pueda entender. Anatema es aquel que Dios ha descomulgado y punto. Es alguien que sale fuera de la comunión. Pero ¿cuál es la acción o la acción del anatema? Para uno ser un anatema es convertirse en alguien que violenta una orden de Dios. ¿Sabe quién fue el primer anatema que hubo en la Biblia? Su amigo Caín. Fue el primer desterrado de la gloria del Señor. Mire que Dios no lo mató, Dios lo desterró. Pero Dios antes le dio un salvavidas. Antes de que se convirtiera en anatema, Dios le dio cómo salir de la situación. Dios le dijo: no te conviertas en un anatema. Y Dios le dijo: Caín, el pecado está a la puerta, enseñoréate de él, y que él no. Es que vea, amada iglesia, hablo a los santos de Cristo, ¿no? Ok. El pecado todavía mora en ti. El pecado todavía mora en ti. Yo renuncié a él, pero el pecado no ha renunciado en mí. Amén. Leamos Santiago 1. Santiago, y esta es la introducción que estoy haciendo para entrar a esta segunda parte, y les prometo que sí la termino. Santiago 1:14, capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que hay en mí no puede afectarte a ti, si no violentamos la esencia de Dios, violentamos lo perfecto de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios, entonces el ministerio de Jesús hubiese sido afectado en todo, porque todos los que andaban con Jesús era ¿qué? Era lo que la iglesia actual reprochaba. ¿Qué reprochaba la iglesia? Es más, una mujer en el periodo menstrual no podía congregarse, no podía ir en el templo. Una mujer después de dar a luz tenía que guardar lo que hoy en día se conoce como la dieta, pero dentro de Levítico se llama cuarentena. Tenía que guardarse por 40 días. Pastor, entonces ¿cómo hacían con el niño si tenían que presentarlo? Un sacerdote de cierta sinagoga, de la más cercana, iba a casa de esa familia, tomaba al niño y lo presentaba, pero la mujer no estaba tan cerca, tenía que guardar cierta distancia, porque si la mujer tocaba algo era impuro hasta la medianoche. Amén. Era impuro. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Usted y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo. ¿Hay alguien lavado por la sangre de Cristo?
Él nos limpió de todo pecado. El pecado no ha renunciado a mí. Es una naturaleza por la cual yo a diario, por eso Dios le dijo al pueblo: dile a mi pueblo que se santifique, que yo haré mañana maravillas. Determinación, la santidad es una determinación. En muchas ocasiones le pusimos traje a la santidad. Por años yo hablé de la santidad como un traje. Ay, santidad es esto, santidad es aquello. Santidad es una determinación de yo vivir una vida separada para Dios en medio de una sociedad corrupta y en el engaño. Eso es santidad, una determinación. Santidad. Por eso la Biblia dice: el que es santo, santifíquese más. Pero para ese que es santo, que Dios le está diciendo santifíquese más, hay algo contrario que Dios dice al débil. ¿Hay alguno débil? Pastor, amén. Diga el débil: fuerte soy. Yo me fortalezco en el Señor. ¿Quién como Pablo ser un adicto de la santidad? ¿Sí sabían que Pablo era adicto a la santidad de Dios? Todo el mensaje, todo su ministerio pastoral, toda la formación dentro del liderazgo, Pablo llevó a la iglesia a santificarse. Por eso dice en Tesalonicenses: y sea guardado irreprensiblemente nuestro cuerpo, alma y espíritu hasta la venida del Señor. Su mensaje siempre tuvo un objetivo: guardarnos en la presencia del Señor. Él añoraba irse en el rapto. Él esperaba, él creía que el rapto iba a ser en el tiempo de él, que a él le iba a tocar. Por eso educó a la iglesia a vivir una vida santa. Por eso habló del fruto del Espíritu. Por eso habló de la naturaleza vieja y que nos revistamos de una nueva naturaleza. Eso es santificación. Amén. Eso es vestirnos con las ropas blancas y resplandecientes, del cual yo no soy digno, y me ha hecho digno Él, porque lo único que nos ha podido limpiar es la sangre del Cordero, amada iglesia. Amén. Ha sido por su sacrificio. Ya usted no tiene que, el más pobre no tiene que comprar la tortolita para ofrecerla como pecado de la expiación, porque ya hubo un sacrificio único por nuestra vida. Y desde ahí en adelante Él quiere que nosotros vivamos cada mañana dentro del contexto de la vida saludable que Él nos ofrece. Por eso Dios pide tu corazón. Pide tu corazón. Yo recordaba esta semana, y lo hablaba creo con los hermanos de intercesión, y les llevaba que recordáramos ese acto tan especial de aquella mujer que la encontraron en el pleno acto inmoral, ¿no? Y yo siempre he criticado, he sido un crítico teológico. Si los sacerdotes, ¿quiénes llevaron a aquella mujer en el acto inmoral? Los principales. Si una mujer en el periodo menstrual le tocaba o estaba cerca, él era impuro. ¿Qué hacían estos hombres y cómo ellos descubrieron a esta mujer en pleno acto? Pensemos un poco. ¿Sabían el lugar de trabajo de la mujer? Posiblemente lo habían visitado. Posiblemente eran algunos clientes de... Cierto día, ese día decidieron ser santos y fueron por ella y entraron a la casa y se la trajeron a Jesús, porque estaban buscando de cómo tentar a Jesús, cómo encontrar una herejía de Jesús, cómo poderle llevar delante del Sanedrín y poder justiciar la justicia divina.
Por eso cuando se la tiran a Jesús, le dicen rabino. Vamos a ver qué hace el pastor de este momento. Vamos a ver cómo enfrenta esta situación. Y se agacha y empieza a escribir. Ninguno de los eruditos más grandes ha podido decir que escribía Jesús sobre la tierra. Y todos llegaban porque la ley dice que ese acto era digno de muerte. Y todos llegaron para el juicio. Y todos venían preparados para el juicio. Y Jesús mirándolos, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. En pocas palabras, implícitamente Jesús dijo: ¿y ustedes cómo sabían dónde estaba ella? ¿Y ustedes cómo hicieron para entrar a ese lugar? La hallaron en pleno acto. La escritura es para escudriñarla, para meditar en ella, para decir: Señor, ¿qué papel estoy jugando en lo que tú me estás hablando? Estamos hablando de santificación. Y cuando la justicia divina habla, la justicia divina tiene un juicio diferente a lo que tú llamas juicio. Y todos, sin ser muy poco visto o sin alborotar más el avispero, perdóneme la definición, fueron soltando las piedras y como pudieron se fueron desvaneciendo. Y Jesús levanta la mirada de esa mujer. No sé si la haya tocado, porque Jesús no tenía problema, porque el pecado de esa mujer no podía afectarle, porque la presencia de Dios estaba en ella. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Levantó su cabeza, no encontró a nadie. Y mirando por todos los lados, sorprendido Jesús, me imagino con esa tierna sonrisa de justicia, le dice: yo tampoco, mujer. Levántate y vete y no peques más. Porque la santificación es una determinación hoy presente, como ha sido en todas las ocasiones dentro de la Biblia. Hay una naturaleza que tú vas a tener que luchar a diario. Tú renunciaste al pecado, determinaste no practicar el pecado, pero el pecado todavía mora en esa naturaleza que hay en nosotros caída. Amén. Mira el fuerte no caer, pero el débil fortalézcase en la fuerza de su Señor. Pablo sufrió y dijo: Señor, he rogado 3 veces, he orado, he suplicado, como usted lo quiera derivar de esa palabra, de esa raíz. Y el Señor le dice: Pablo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona. ¿Con qué estaba luchando Pablo? Algunos eruditos dicen que era el aguijón que él tenía, que era un espíritu, un demonio que a diario lo cacheteaba. Otros dicen que era la úlcera que tenía Pablo, y por eso Pablo tenía que tomar vino, porque el vino de aquel tiempo ayudaba a cicatrizar las úlceras. Otros dicen que el aguijón de Pablo era la problemática de que se estaba quedando ciego, y porque en ocasiones dice Pablo, escribe: mira con cuán letra grande os escribo a vosotros. Y todavía siguen definiendo cuál era el aguijón de Pablo. Pero solamente Pablo sabía a qué se refería y cuál era su gran deseo de ser fortalecido. Y el Señor le dice: Pablo, tranquilo, bástate en mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y estamos hablando de un hombre que vio cosas inefables, de un hombre que su objetivo era llevar la iglesia cada día a la santificación o a la santidad o a la pureza.
Pero este hombre que se mostró a sí mismo como un testimonio y le dijo a la iglesia de Cristo: aprended de mí como yo he aprendido de él. Nadie en la Biblia ha podido decir esto que dijo Pablo: aprendan de mí, yo soy ejemplo de vida como yo he aprendido de él. Y ¿saben qué? Me llena de gloria en mis debilidades. Él pudo entender lo que Jesús le dijo, pudo saborearlo, lo pudo aplicar y pudo vencer aquello que le agobió por tiempo, por aquello que le robaba la paz en su relación. Y qué bueno cuando el Señor le dice a uno: bástate en mi gracia, yo entiendo, yo sé por dónde estás pasando. Amén. O cuando alguien está enfermo, entra en el tratamiento y después de un tiempo el especialista dice: vamos a hacer nuevos exámenes para ver cómo va tu proceso. Y los exámenes dicen y arrojan que el problema ha finalizado, que ya no hay nada. Y esa felicidad de satisfacción se llena. Es lo mismo cuando Jesús dice: bástate en mi gracia. Oh, santo. Yo estoy tan convencido que esa palabra es tanto para mí. Yo no sé si es para usted. Yo no sé si Dios le está hablando a usted, pero yo estoy convencido que hoy estoy escuchando a mi Señor hablándome, diciendo: bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque mañana haré maravillas contigo. Que Él no ha dejado de creer en mí. Él sigue creyendo en mí. Esa confianza sigue tan intacta como el día que me llamó. Él sigue creyendo en tu hogar. Él sigue creyendo en tus hijos. Él sigue creyendo en tu familia. Oh, santo es el nombre del Señor. 7 bases en la consagración. Miremos la primera. Ahí lo puede ver en pantalla. Dígalo conmigo, ayúdeme. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a fortalecerse en el Señor? Una vida de oración. Porque llores no te vas a fortalecer. Es un acompañamiento. Pero usted debe tener una vida de oración. Para que Pablo escuchara que el Altísimo le dijera: Pablo, tranquilo, yo estoy contigo, yo te amo, tú eres mi especial tesoro. Ustedes siempre me han escuchado decir el hijo calavera, ¿no? Y todo padre por calavera que sea el hijo nunca va a desear tener la calavera en las manos de su hijo, ¿cierto? Él ama el hijo calavera. Se lo traduzco: él ama la oveja negra. Le duele como todos los demás, o especialmente le duele más ese, porque los otros le brindan seguridad, porque los otros le brindan paz. Yo a veces le digo a Josué: yo no sé qué voy a hacer con tus hermanos. Y Josué me dice: ¿cuáles? Con los que yo todavía no conozco. Porque cada día el Señor va agregando los que han de ser salvos a su iglesia. El Señor dijo: yo no quiero la muerte de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay algo que nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que volver hoy, y es a una vida de oración. Tenemos que volver a una naturaleza, a un hábito, a una base de oración. Sin oración el diablo nos devora. Sin un altar en nuestra casa el diablo entra y, perdóneme la expresión, hace panochas. El diablo nos acaba hasta con el nido de la perra.
Necesitamos, pastor, es que yo soy el único creyente y somos 20, no importa, porque en ese pedazo está Dios. Y Dios no necesita multitudes para cambiar. Dios necesita un corazón dispuesto que le crea para Él manifestarse. Maestro, ¿quién falló, él o sus padres? Ninguno de los dos. Esto es para que la gloria del Padre sea manifestada. Esto que tú estás viviendo, por lo que estás pasando, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Hay cosas que tú no entiendes hoy, pero mañana lo vas a entender. Y solamente es revelada cuando usted tiene una vida de oración. Y usted, porque ore, no va a ser más espiritual. Quiero hacer la aclaración: la oración es la herramienta para usted tener comunión con Dios. El que lo va a hacer espiritual es la presencia de Dios. La oración es el medio que yo uso. Por eso Jesús dice en Mateo, y leamos esta cita que yo tengo acá. Vamos a leer Marcos 1:35. Porque en Mateo dice, cuando a Jesús le preguntan: maestro, enséñanos a orar, Jesús hace un contexto y dice: ve a tu aposento, entra al aposento, cierra la puerta y habla con tu Dios que está en lo secreto. ¿Sabían ustedes que la vida o la comunión con Dios es una vida de lo secreto? Parejas, matrimonios, usted no anda hablando de su intimidad con otros. ¿Entendieron lo que les dije? Usted no anda revelando su intimidad. Nuestra vida de oración es una intimidad con Dios. ¿Sabe quién revela esa intimidad? Dios. Habla con tu Dios en lo secreto, que Él te exaltará en público. Por eso es importante tener una vida de oración. Todo cambia ahí. Amén. Yo tuve un caso. Pastoreé a una persona. Y esa persona estuvo conmigo meses y meses. Y cierto día él me invitó a comer. Nos sentamos a comer. Y esta persona me decía: pastor, yo le he cogido, he aprendido a cogerle un aprecio grande a usted. Pero yo siento que le estoy fallando. Y yo le dije: ¿por qué me estás fallando? Porque yo nunca le he hablado de mi vida a usted. Usted no sabe quién soy. Y yo lo miré con una sonrisa, recuerdo tanto. Y yo le dije: ¿por qué? Porque nunca te he señalado que tú has hecho esto, esto y esto y esto y esto y esto. Casi se va de para atrás en el lugar donde estábamos, porque cuando se corrió hacia atrás, las patas de la silla se le doblaron y casi cae al piso. Y yo le dije: porque yo no necesito que tú me reveles, porque lo que yo estoy viendo es a Cristo en el proceso que está haciendo contigo. Mi pasado yo no puedo hacer nada con él. El que está haciendo de tu pasado, de tu presente y de tu futuro se llama Cristo. Y Él es el que está haciendo algo en ti. Amén. Pastor, entonces no le afecta. ¿Y en qué me va a afectar? ¿En qué le afectó nuestra vida al Señor? Por eso Jesús le dijo a aquellos que es más fácil decirle a este paralítico: levántate o tus pecados te son perdonados. Él tiene la potestad de perdonar. Él tiene la potestad de levantarte de ese lecho teniendo tus pies buenos. Ese es Dios, el Dios de la Biblia. El Dios que le dijo a Zaqueo: apresúrate,
porque esta noche es necesario que yo pose en tu casa. Y hoy el Señor te dice: apresúrate a santificar tu vida, porque mañana tengo algo preparado para ti, que haré maravillas en tu vida. Si hoy tú determinas, si hoy oyeres de Dios, no vuestro corazón, vuestros corazones, porque lo que Dios quiere es un comienzo. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Marcos 1:35 al 37 dice: miren, y no hay mejor modelo que el modelo llamado Jesús. Amén. No hay mejor prototipo a seguir que Jesús. Amén. Dice 1:35 del Evangelio de Marcos, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Yo respeto, amada iglesia, aquellos que me dicen: no, yo oro ahí acostadito. Yo lo respeto, pero no es bíblico, y se lo voy a demostrar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Levantándose, era porque estaba durmiendo. Levantándose de su lecho, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, posiblemente 1 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando he visitado clínicas y voy a orar por ese paciente que estoy visitando, y me dice: pastor, permítame un momento y yo me acomodo un poco más. Permítame levantarme un poco más de mi lecho. Si Jesús nos dio ejemplo, que se levantó de la cama y buscó un lugar, es porque nosotros también lo debemos hacer así. Levantarnos. Una cosa es que usted se quede en la cama meditando. Meditar a orar son dos cosas muy diferentes. Si no, le quede tarea Salmo 63. Léalo, ahí está la definición. Mientras medito en mi lecho acerca de tus maravillas. Meditar es recordar, hacer memoria de las grandezas del Señor. Pero para tener comunión, cierra tu puerta, escoge un lugar y habla con tu Dios que está en lo secreto. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos: te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor fue a establecer su palabra. Pero para establecer la palabra, todo predicador debe tener una vida de oración. Todo predicador debe tener una vida de oración. Todo levita debe tener una vida de oración. Todo sacerdote debe tener una vida de oración. Todo el que limpia la silla de la iglesia debe tener una vida de oración. Es un privilegio poder limpiar las sillas donde se sienta la presencia de Dios. Amén. Pastor, es que Dios se sienta en la silla. Sí, a través de usted. Porque mi cuerpo es templo del Dios viviente. En mi vida está el Señor. Yo soy el templo viviente. Amén. ¿Sabe por qué muchos no entendieron el mensaje de Jesús? Jesús dijo: yo tengo potestad de destruir el templo. Dijo una fórmula: ¿en cuánto lo destruía y en cuánto lo levantaría? En un día lo destruiría y en 3 lo levantaría. Y la gente se rió de él diciendo: ¿y cómo va a destruir el templo? Si años duraron edificándolo. Él hablaba de su cuerpo. En un día y en 3 lo reconstruiría. Hablando de su muerte y de su resurrección. No hay templo más importante y valioso
que tu vida misma. Amén. Ese es el templo que debes santificar primero. Y cuando santifiques ese, podrás ver tu casa, tu hogar santificado. Amén. Y de ahí podrás ver la casa del Señor santificándose. De ahí podrás entender cómo es la casa del Señor. Si el justo con dificultad se salva, ay, santo sea el nombre del Señor. Ay, Señor, envía juicios. Y espera, yo me salgo ahí para la terraza a ver cómo tú empiezas. Y el Señor le dice: métete nuevamente, porque voy a empezar contigo. Porque el juicio de Dios empieza, es por casa. A veces estamos esperando que afuera. No, el juicio va a empezar por nosotros. Y el primer templo que Dios va a tocar es tu corazón. Amén. Dios es un Dios de orden. Dios no violenta los principios. Dios no violenta los conductos. Dios viene ahí. Y algo que Dios quiere para ti es que tú tengas una vida de oración. Porque en tus debilidades Él te va a fortalecer. En tus propósitos Él los va a aclarar. En tus objetivos Él te va a llevar a cumplirlos. Pero sin una vida de oración, el diablo te devora y el diablo acaba contigo. Cristiano que no ora, dijo el gran ungido Oscar Medina, el diablo lo devora. Necesitamos una vida de oración. Jesús necesitó una vida de oración para poder predicar. Y siendo Él el Verbo, y siendo Él 100% divino, necesitó fortalecerse en la presencia de su Dios. Segundo hábito: tener fe en Dios. Pregunto yo, ¿tienes fe en tu Dios? Jesús siempre preguntaba antes de. A todos los cuestionó de una forma. El cuestionar de Jesús es muy diferente a como cuestionamos nosotros. El cuestionar de Jesús era que iba al corazón. Y qué especial la mujer, aquella que dijo: Señor, es que aún los perrillos comen de la mesa. Oiga, no hubo una fe tan especial que Dios. Jesús nunca testificó de la fe del pueblo. Y Jesús testificó de la fe de los que no eran del pueblo. ¿Y saben de quiénes? De aquellos que eran gentiles, de aquellos que uno decía hijos del diablo. ¿Sí o no? ¿Y sabe quién es hijo del diablo? Todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Y la primera fue que testificó de esta mujer. Le impactó la fe, la perseverancia de la fe. Que Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. La mujer Ciro, le digo yo, Ciro Fenicia. Tu fe, mujer, te ha salvado. ¿Y sabe por qué ella abogaba con su fe? Para que un familiar, un hijo, fuera libre de un espíritu que le atormentaba. Ay, santo. Sin fe es imposible ser libre. ¿Y sabe cuál fue la fe que más le impactó a Jesús? La de un centurión, la de un romano, que le dijo: mira, maestro, porque vino. Y Jesús ve y le dice: ven, vamos a tu casa. Y él lo detiene diciendo: yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Y quiero decirle algo: era más digno que todos los que seguían a Jesús. Pero bastará con una palabra tuya y mi criado sanará. Y Jesús mira y aplaude la fe de este hombre, porque este hombre resalta algo: la autoridad de Jesús. Le dijo: yo estoy sujeto y muchos a mí están sujetos. Y entendió la fórmula a lo que se construía la fe, ¿cierto? Yo estoy sujeto a mis capitanes o a mis generales según el grado de este hombre, pero a mí
hay otros que están sujetos. Por eso te digo, no soy digno, pero con una palabra, porque yo digo van y ellos van. Yo digo deténganse y ellos se, por la palabra. Amada iglesia, porque yo ore por ti, tú no vas a tener más fe. Lo que reconoció el centurión, lo que no habían reconocido sus 12, porque Jesús tenía que exhortarles y decirle: ¿hasta cuándo, generación incrédula? ¿Hasta cuándo he de soportarles? Mire, voy a poner un ejemplo. Claro que esto no pasa acá, pero yo digo, voy a orar por los enfermos. Oré por los enfermos y me voy a ir y alguien se me viene: pastor, usted puede orar por mí porque estoy enfermo. Y yo digo, pero no acabé de orar por los enfermos. Sí, esto lo digo que lo viví como evangelista y como misionero. Uno oraba por los enfermos y uno ya se iba a montar al carro. Una vez alguien me cogió y me jaló. Me dijo: pastor, no se vaya hasta que usted ore por mí. Pero si pasé 4 horas orando por usted. Por eso el centurión le dijo una palabra: la fe por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ese oír, si lo abrimos, si lo desmenuzamos, su raíz dice obedecer, oír con inteligencia. Muchos me están oyendo, pero les aseguro que están pensando en el tinto que se van a tomar después de esto, en los frijoles que dejaron por allá. Pero el que está escuchando con inteligencia está atrapando y dice: Señor, esto me faltaba para crecer. Tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede ayunar mucho, usted puede orar. Yo puedo estar acá toda la mañana orando. Me paré. Ay, Señor, ¿sí me habrás escuchado? Perdiste esa mañana de oración. Te desconectaste, es tan sencillo. Si tuvieras fe, le dirías a esa montaña: quítate, y él se va a quitar. Una vez un estudiante me decía: pastor, Jesús posiblemente fue injusto con la higuera. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Porque la Biblia dice que Jesús maldijo la higuera, porque cuando Jesús llegó a la higuera no había fruto, pero no era tiempo de dar fruto. La higuera estaba sujeta a los tiempos, pero lo que Jesús quería enseñar era de su propio pueblo. ¿Cuántas manifestaciones había visto el pueblo de su Dios? ¿Cuántos nosotros hemos escuchado de Dios y todavía seguimos en la misma condición? ¿Qué Dios tiene que permitir en nuestra vida para que nosotros cambiemos, mis queridos hermanos? ¿Cuánto? Si oyeres hoy mi voz. Hemos escuchado la voz de Dios por tiempo, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el año 2097 estaba en un pueblo que se llama Puente Nacional. Queda entre Barbosa. Si les menciono a Barbosa, saben qué pasa en Barbosa, ¿no? Los mejores bocadillos. O Vélez, si les menciono a Vélez. A mí me gusta el bocadillo, pero veleño. Barbosa, Santander. Por eso les menciono el bocadillo. Barbosa y Vélez, Santander. Puente Nacional.
Estaba entre la cordillera de los 3 departamentos, Boyacá, Cundinamarca y Santander. En el año 97 estaba ahí haciendo misiones y fuimos recibidos por un hermano cristiano que vivía en una finquita y pasamos un buen tiempo ahí hospedados en la casa de este hombre. Y llegó el día donde establecimos los pastores que iban a estar en esa obra, o los pastores que iban a pastorear esa obra. Y ya con nuestras maletas listas para salir, despidiéndonos de esta familia, el padre de esta familia, el sacerdote de esta familia, el hombre de esta familia, se para apresuradamente y le echa llave a la puerta de la casa. Y nosotros estábamos en la sala, cuando nos mira y nos dice: pastores, ustedes no salen hasta que me bendigan. Y le echó llave a la casa. Pensamos que era un juego, pero él estaba convencido a no dejarnos ir hasta que declaráramos la bendición sacerdotal sobre él. Y llega y nos lee la palabra y dice: por cuanto alimentaste a un profeta, por cuanto le diste un vaso a uno de mis pequeños, recompensa del cielo tendrá. Él creía y convencido de la palabra. Y a mí me cogió del brazo y me dijo: la palabra dice: por cuanto has bendecido a un profeta, recompensa del profeta tendrás. Y llegó y se postró, se puso de rodillas, cogió mi mano y me dijo: bendígame, pastor. Y los sorprendidos fuimos nosotros. ¿Qué crees tú de la palabra de Dios? ¿A qué te aferras tú de la palabra de Dios? Amén. Necesitamos estar convencidos, tener fe en Dios. Salmo 103, 19, ¿cómo dice? Dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Cuántos lo creen? Y su reino domina sobre todo. Si usted tiene una vida de oración, si usted tiene una relación con Dios, Dios todo lo domina. Y todo lo que está en su contra se pondrá a su favor. Porque todos los dominios están bajo el trono de Dios. Si tú tienes fe en Dios, todo está a tu favor. Todo. Pero, hay un pero. Si me amáis y mis palabras permanecen en vosotros. Ay, pastor, la Biblia dice que todo lo que pidiera en oración creyendo lo recibiréis. Sí, yo le aplaudo eso. Pero Jesús dice: si me amáis y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidieres al Padre lo recibiréis. Yo puedo amar a Jesús por lo especial y por lo lindo, pero no obedecerle en nada a Jesús. Y Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. La palabra de nosotros, hermanos, amada iglesia, tenemos que crecer. Todavía seguimos siendo los mismos. No hemos crecido un poquito espiritualmente. No son los años. Y miren, les voy a decir algo. Y esto sí se lo digo a la iglesia de acá. Como lo dijo Pablo, para este tiempo vosotros tendríais que ser maestros. Pero veo que todavía sigue siendo niños espirituales, que todavía tengo que darle la leche. Algunos pueden tener 10 años en el evangelio, otros 15, otros 20, 5 o apenas se están iniciando. No son los años, amada iglesia, son
tu relación con Dios lo que determina los tiempos en Dios. Es lo que tú hayas obedecido y estás obedeciendo y seguirás obedeciendo. Amén. Si usted me dice a mí que tiene 15 años, hábleme de pasión. Amén. Y perdóneme, tápese los oídos de lo que voy a decir. Los más viejos en la iglesia son los más perezosos para buscar a Dios. Y ahí sí, hermana Marbelis, habla Jehová que tu pueblo escucha. Los más viejos son los más perezosos para buscar de Dios. Y perdóneme, lo digo con amor. No son los años. La vida cristiana debe ser una pasión. Y hablo para los viejos. No bajes a Dios de tu corazón. Y no le dejes de faltarle con el primer lugar. Amén. Cuando he estado en charlas de parejas, he escuchado aquellas parejas de ciertos años de aquí en adelante. Es hablar de calidad. Amén. Una pareja de 20 años entiende qué es calidad en el amor. ¿Qué es calidad? Ya no los mueve las pequeñas zorras que dañan todo. Amén. Lo tienen claro, porque ya no buscan cantidad sino calidad. Y hablar de mi vida cristiana, estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando a la novia del Cordero. Amén. Le estoy hablando de calidad. ¿Qué calidad usted ofrece a Dios en su vida espiritual? Y pregunto, ¿todavía te da trabajo venir los domingos a buscar de Dios? ¿Te da dificultad congregarte? Porque la Biblia dice, y no dejemos de congregarnos. Era porque se lo estaba diciendo a la iglesia. Y déjeme decirle que esa iglesia era mejor que nosotros. Nosotros somos muy instantáneos. Nosotros estamos muy basados a las dependencias. Pero esa iglesia de aquel tiempo, que fue visitada con poder y gloria de Dios, todo lo tenían en común y lo entregaron todo para que hoy nosotros tengamos un lugar y tengamos un evangelio que escuchar. Amén. ¿Cuál es tu precio? Porque la fe tiene un precio. Tu fe va a ser probada como el oro. Tu fe va a ser refinada como el oro. Amén. Por eso estoy hablando de bases. No puedes tener fe si no tienes una vida de oración. Y después de tener una vida de oración vas a tener una relación de fe. Estás convencido de todo lo que dice la Escritura. Amén. Lo tercero es meditar en la palabra de Dios. Pregunto, yo sé y yo le decía al Señor, no sé cuando termine acá este sermón si alcanzo a llegar hasta la puerta. No sé si la iglesia tenga misericordia de mí y me permita seguir viviendo. Pero antes de predicarle a los hombres, a hacer la voluntad del hombre, estoy acá para predicar la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿realmente como dice Josué 1:8? ¿De día y de noche? ¿De día y de noche? ¿O solamente cada 8 días cuando el pastor la abre o nos las muestran por la pantalla? Nunca se apartará este libro de la ley. Pero déjeme decirle, y tal vez suene cansón y repetitivo, hay más relación ya con el celular que con la misma Biblia. Y la tercera base para tener una vida saludable es meditar en la palabra de Dios. Salmo 63, 6, 8 dice:
porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Está hablando alguien que tiene fe, y está hablando alguien que tiene comunión, una vida de oración. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Meditar en la palabra de Dios. ¿Recuerdan hace 8 días? ¿Recuerdan el video que les pasé? La prueba científica que hicieron la prueba con más de 40,000 personas, y lo empezaron con las personas que solamente leían una vez la Biblia a la semana, y ningún efecto pasaba en su cerebro. ¿Y sabe cuándo la leían? Cuando el pastor le invitaba a abrirla acá en la casa del Señor. Ningún efecto. Pero hicieron la prueba con aquellos que leían la Biblia 3 o 4 veces, o de 2 a 3 veces a la semana, y empezaron a notar que el cerebro empezó a tener cambios, y que las circunstancias cerebrales o las hormonas empezaron a cambiar. Y el poder que tenía aquella persona que leía la Biblia por más de 4 veces a la semana, sus cambios eran extraordinarios. Y hay una hormona que se llama la hormona de la felicidad. Y cómo las circunstancias empezaban a cambiar, la ira, cómo era transformada y cambiada en el ser de la persona. Aún los problemas sexuales, las adicciones, cómo empezaban a cambiar con el creyente que tiene una vida saludable en la lectura de la palabra de Dios. Si somos sinceros a nosotros mismos, vamos a entender y a comprender que no cumplimos el mandamiento de Dios o el mandato de Dios de día y de noche. A veces llegamos tan cansados que nos tiramos a la cama así, y no hay un espacio. No bote la platica en el motivador. No la bote, porque la Biblia dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Pero estas palabras es el contexto de ser fiel a tener la palabra de Dios de día y de noche. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Miren, paremos hasta ahí. Para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Pregunto, ¿todo te está saliendo bien? Volvamos a la palabra del Señor. Volvamos a la palabra de Dios. El Señor quiere que cada día usted tenga comunión con Él a través de las Escrituras. Esta es la fuente de inspiración. Esta es lo más infalible para que Dios te hable. Ella no te va a mentir. Ella no te va a destruir. Porque he escuchado de algunos que se llaman profetas y han acabado con la vida de muchos. Porque una palabra destruye o edifica. Amén. Esta es la mejor profecía que hay, mis queridos hermanos. Todo va a pasar, pero ella permanecerá. Y por eso Dios quiere, sea usted consciente y sea usted sincero y diga: Señor, ¿realmente estoy cumpliendo a este principio?
porque es un mandato. Perdón, no es un mandamiento, es un principio de día y de noche. Si es posible, deje el celular en el baño. Porque su celular le va a dañar la oración. Yo no entiendo cómo cristianos orando y son con el celular en la mano. Yo no entiendo eso. ¿Cómo hacen? No podrás amar a dos señores. Amarás a uno. Deje el celular y ore. O coja el celular y después sí ore. Pero las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Amén. No puede salir de una misma fuente agua dulce o agua salada. Amén. ¿Quieres conocer de Dios? Debes volver a ella. Cuarto, y ya voy a terminar. Obedecer a Dios. Una vida de oración, tener fe en Dios, meditación en la palabra. Estos tres elementos te llevan a obedecer a Dios. Te llevan, porque si no conoces a Dios, ¿a qué vas a obedecer? Por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si tú no te relacionas con la palabra de Dios, si no tienes una vida de oración, ¿a qué le vas a obedecer? Es como lo dice la palabra. Muchos dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano. El tal es ayúdeme, un mentiroso. El que aborrece a su hermano sí es un homicida. Pero Juan dice, muchos dicen amar a Dios y aborrecer a su hermano se convierte en un mentiroso. ¿A cuál Dios ama si tú nunca lo has visto? Y aborreces al que ves y al que tienes todos los días a tu lado. El tal es un mentiroso, dice la carta de Juan. El que ama al mundo más que a Dios se constituye enemigo de Dios. Tenemos que establecer la palabra de Dios para poder obedecer. Quinto, depender del Espíritu Santo. ¿Usted depende del Espíritu Santo? ¿Cuenta con el Espíritu Santo en todo lo que hace? Ay, sí, pastor, cuando yo veo que las cosas me están saliendo mal, ay, Espíritu Santo, ayúdame a buscar las llaves, porque en todo este desorden que tengo no las encuentro. No, qué bonita dependencia. Depender del Espíritu Santo es entregar su vida al sometimiento del Espíritu Santo. Pablo dijo a la iglesia, si habla en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y nos habla del fruto del Espíritu. Eso es depender del Espíritu. Empezar a cambiar nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Bendito sea el Señor. Esa es la fuente que hay en mí. Depender del Espíritu Santo es morir a nuestra voluntad. Ay, pastor, el libre albedrío. Perdóneme, vaya ese cuento a misa con ese cuento. El día que usted entregó su vida a Jesucristo, el libre albedrío dejó de existir. El libre albedrío es para aquel que no se ha entregado a Dios. Perdóneme, que hace lo que se le da la gana. Pablo dijo, antes
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora yo me hago esclavo en el amor de Cristo y en la libertad de servir a Cristo. Yo ya no dependo, yo ya no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Perdóneme, pero no hay mejor término para usar que este. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y estamos sometidos a Cristo. Por eso este es el manual de vida. Este es el manual del éxito de una vida creyente y cristiana y evangélica. Cristiana, creyente porque creyó en alguien, cristiano por seguidor de Cristo, y evangélico porque lee el evangelio o porque lee las escrituras. Depender del Espíritu Santo es morir a nosotros mismos. Amén. Muchos predicadores dicen: no, es que el Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva. ¿Quién dijo que había que buscar al Espíritu Santo? ¿Quién lo dice? La palabra. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Y si Cristo lo necesitó para poder ejecutar el ministerio y obedecer al propósito de Dios, necesitó del Espíritu Santo. Cuanto más usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para vivir y tener una vida saludable, emocional y espiritualmente. Sexto, dar a Dios. Lucas 6:38. Y empezamos hablando de consagración. Lucas 6:38 dice: da y se os dará medida buena, apretada. ¿Usted quiere recibir? No escucho nada. ¿Usted quiere recibir? Tiene un principio. Da y se os dará. No pida nada cuando usted no da. ¿Qué se te va a dar? Una medida buena, apretada. Ay. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba en la escuela, y nosotros los santanderianos decimos lonchi o lonchis, el refrigerio, el algo. Y a uno le empacaban en las cocas de donde venía el jabón de lavar los platos, ¿no? ¿Qué unción tenía esa coca? Y uno llegaba y la lavaban para el otro. Y yo recuerdo a mi mamá que iba empacando y con la misma cuchara iba apretando. Y da y se os dará una medida buena, porque Dios no es mezquino. Dios, toca al que está a tu lado y dile: tu Dios no es mezquino. Dios te va a dar una medida buena, apretada. Dios va a coger la cuchara. Si tiene cuchara, yo no sé si Dios tiene cuchara, pero en la Biblia encuentro que somos utensilios en la mesa del Señor. Pues de pronto haya una cuchara en el reino de los cielos. Coge la cuchara y lo que está para ti empieza a servir y empieza a apretar. Y empieza a remecer, a darle nivel, y sigue empacando, porque el que da sabe lo que estoy diciendo. El que no da no es para usted. No me escuche que no estoy hablando con usted. Estoy hablando para el que dice la Biblia: el que da. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida. Alguno dijo: es que San Pedro tiene una vara, una regla que nos va a medir a entrar al reino de los cielos. Esa medida saca en la tierra. Medida con la que medís, os volverán a medir.
Segundo libro de Crónicas, esta cita que viene a mí, capítulo 29, producción, colabórame. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, 31. Y respondió Ezequías, dijo: vosotros habéis consagrado. Empezamos hablando de consagración, ¿cierto? Josué dijo al pueblo: santificaos, santificaos, porque mañana Dios dijo que hará maravillas. Amén. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros habéis consagrado ahora a Jehová. ¿Hay algún consagrado acá? ¿O alguien que se va a consagrar? Entonces eso es para usted. Acercaos pues y presentad sacrificios de alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. ¿Qué es un holocausto, doctora? Una ofrenda. Pero esto es para los que se consagran. Esto es para los que se van a consagrar. Entienden el lenguaje del Señor, porque no todos entienden el lenguaje del Señor. Amén. Y no estoy diciendo que tiene que coger la cartilla de Nacho para entender. Estoy hablando para los entendidos, para los que disciernen las cosas, porque el hombre natural no percibe lo que es de Dios, más lo que es de Dios se discierne por el Espíritu. Amén. 31 de Crónicas, versículo 6, capítulo 31, versículo 6. Dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo, oiga esto, los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado. Hablar de santidad es muy amplio, el término de santidad, ¿no? De lo santificado trajeron las ofrendas y los diezmos. ¿Para quién? De las cosas que habían prometido a Jehová. Amada iglesia, ¿usted le ha prometido algo a Dios? Por ahí escuché alguien que dijo: cada rato llegó la hora de prometerle a Dios todo lo que usted ha prometido, porque la Biblia dice: no hagáis votos a Dios que no vas a cumplir. Nosotros cuando estamos espirituales le prometemos el cielo y la tierra a Dios, sabiendo que todo es de Él. Y todo es de Dios. De las cosas que han prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Ahí no había mezquindad. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que no viva en mezquindad. Si existiera la doctrina de la prosperidad, que existe, no conforme los hombres dicen, porque Ageo dice: Jehová habló y dijo: mío es el oro y mío es la plata. El Dios de la Biblia es un Dios de prosperidad. Los hombres han malinterpretado y han engañado al pueblo de Dios para sus propios beneficios. Dios no te va a pedir primero sin antes darte. Escucha esto: tú das porque ya fuiste bendecido. Por eso yo oro por aquellos que no tienen, para que el día que tengan puedan venir y traer una ofrenda a Jehová Dios. Porque aquel que se ha consagrado puede venir al santuario y dar a Dios medida buena y apretada, remecida, porque así recibió de su Señor, el Dios Jehová de los ejércitos. Y por último, séptimo, perdonar.
Si vienes al altar a traer tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano te ha ofendido, deja la ofrenda y ve y reconcíliate con él. Alaba a Jehová y disimula. El Padre nuestro dice algo tan especial: perdónanos como ya nosotros hemos perdonado. Si tú no perdonas, no esperes que Dios te perdone, porque Él es el Dios de amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Y siendo Dios, como dice la canción, tan sublime, y siendo yo tan pequeño, su templo es. Algo que Dios te va a pedir es perdón. Dijo un pastor: para entrar al cielo hay que aprender a ser hermanos en la tierra. Y perdóneme, no hay lugar más dividido que la misma casa del Señor. No hay lugar más dividido que la casa del Señor. Y el Señor no vino a dividir, sino a sumar y a multiplicar. Estas son las bases o los hábitos para tener una vida saludable y emocional, espiritualmente. No se preocupen por todas estas diapositivas que producción nos lo va a enviar al grupo. Y si la quieren física me la piden y yo se las envío a su correo. Pero la iglesia de hoy no debe ser la iglesia instantánea. Póngase de pie. La palabra del Señor dice: volvamos a la senda antigua. Volvamos a ser los verdaderos creyentes, cristianos y evangélicos que el Señor quiere ver de nosotros. Dejemos a un lado las diferencias.